Buenos días y que podamos hoy recibir la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Vamos a Juan capítulo número 1 y vamos a tomar desde el versículo 1 al 5. Hoy titulamos la enseñanza Jesucristo es todo en todo. Jesucristo es todo en todo. Y vamos a mirar a la luz de la palabra en este tiempo que nos da el Señor, que sea el Espíritu Santo. Padre nuestro, Señor Dios Todopoderoso, te damos infinitas y muchísimas gracias para que seas tú a la luz de tu palabra, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, con tu Santo Espíritu, que nos siga ministrando, nos enseñe, nos dé la interpretación, la revelación, que nos dé más conocimiento, más interpretación, más revelación de toda tu palabra y que podamos, Señor, recibirla y que esta palabra no vuelva así. Que esta palabra siga cumpliendo el verdadero propósito para el cual tú la envías el día de hoy. Gracias, porque sabemos que tu palabra tiene poder para sanar, poder para restaurar, poder para echar fuera demonios, poder, Señor, para cualquier enfermedad física, Señor, que haya en nuestro cuerpo, aún en nuestra alma. Sabemos que esta palabra de hoy cumplirá todo ese verdadero propósito, porque así es la voluntad y el propósito tuyo en nuestra vida. Gracias, muchísimas gracias por esta bendición y gracias por esta libertad. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Gloria a Dios. Entonces, dice en el versículo 1. Yo leo los 3 primeros versículos y ustedes leen los otros 2 versículos. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Versículos 4 y 5 todos. La luz y la tierra resplandece, y la tierra amén, gloria a Dios. ¿Qué estamos nosotros recibiendo en esta mañana? ¿Cierto? La luz verdadera. Pero nosotros tenemos que afirmar más esa convicción y solamente el Espíritu Santo lo puede hacer posible en tu vida y en mi vida. Por eso dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Quién era en el principio? El verbo, la palabra. ¿Y la palabra quién es? Muy bien, hermanos, muy bien. Eso es importante, que tengamos claro nosotros, que tengamos esa confirmación, esa certeza y convicción en nuestras vidas. Y dice en el versículo 2, este era en el principio con Dios. Si este era en el principio con Dios, o sea, Jesucristo, ¿quién es? Si este era en el principio con Dios, Jesucristo era Dios. Muy bien. ¿Era quién? El mismo Dios. O sea, Jesucristo es hijo de Dios. Y dice que nos enseña la palabra. La palabra también nos enseña. Dice en el versículo 3, todas las cosas por él fueron hechas. ¿Qué dice la palabra, iglesia? Todas las cosas por él fueron ¿qué? Hechas. ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas cosas? Muy bien, iglesia. O sea, tenemos que tener claridad de lo que quién es Jesús. ¿Quién es el Hijo de Dios? ¿Quién es Dios Hijo para ti, para mí? Por eso la palabra de Dios dice, todas las cosas fueron hechas por él. Eso es lo maravilloso, eso es lo más importante. Y dice en el mismo versículo, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Cuando dice la palabra que sin él, si Jesucristo no hubiera estado, las cosas no se hubieran ¿qué? Hecho. Por eso es importante, Jesucristo es todo en todo. Y vamos a ver mucha revelación de la palabra, vamos a ver mucha enseñanza de la palabra de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Vamos a vivirla como debe ser. Dice en el versículo 4, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿En quién estaba la vida? Jesucristo, ¿cierto? ¿Y él qué es? ¿La vida de quién? La vida tuya y la vida mía. Es la vida del hombre. Porque sin Jesucristo nosotros no podemos tener vida.
Porque la palabra de Dios dice en Juan 10:10, dice, porque el ladrón vino a matar, a robar y a destruir, pero yo he venido a darles vida. ¿Y vida qué? En abundancia. ¿Qué ha venido el Señor Jesucristo? ¿A qué vino? ¿A qué vino el Señor Jesucristo? A dar vida y vida en abundancia. ¿Por qué dice darnos vida y vida? ¿Por qué habla de vida y vida? Está hablando de vida, esta que tenemos ahorita, y vida en abundancia cuando estemos en la eternidad con Cristo. Un aplauso grande al Rey de Reyes, porque Él, hoy, iglesia, nosotros tenemos que seguir este lugar con un pensamiento, un corazón diferente al que con el que nosotros llegamos hoy. Por eso dice en el versículo número 5, la luz en las tinieblas no resplandece. ¿Qué significa para nosotros? La luz en las tinieblas. ¿Qué dice la palabra? Ah, por eso, la luz en las tinieblas, ¿qué pasa? Resplandece. Escúchelo bien. ¿Qué significa eso? Que si en la vida tuya está el Hijo de Dios, está el Verbo, está el que lo hizo todo. Si en tu vida y en mi vida está la luz de Cristo, el pecado, las tinieblas, la corrupción, la maldad y la perversidad no debe reinar en tu vida y en mi vida, hermanos. Porque esa luz, ¿qué hace? Hace que las tinieblas, ¿qué? Desaparezcan, iglesia. Ojo con eso. Ojo con eso, iglesia, porque es que no es únicamente, ¿no es cierto?, repetir los versículos de la Biblia, porque eso es lo que le gusta al diablo. Es vivir la palabra de Dios, que es lo que le gusta al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, en esos 5 versículos, la gran verdad, hermanos, primordial de la iglesia de Cristo se centra en la persona, en el carácter, en la obra, en el sufrimiento, en los oficios y en la gloria de Jesucristo. La iglesia se centra, amados hermanos, escúchenlo bien, por favor. La iglesia se centra en estos principios, en esa persona que se llama Jesucristo, por su carácter, por su obra, por su sufrimiento, por sus oficios y por la gloria suya. La iglesia, si se centra en esa palabra, si se centra en lo que es Cristo, amados hermanos, usted y yo viviremos conforme al corazón de Dios. Amados hermanos, estos conceptos y esta palabra debe ser lo primordial y el centro de la iglesia de Cristo, de tu vida y de mi vida. Porque el Hijo del Hombre vino ¿a qué? A rescatar a los que se habían ¿qué? Perdido. Por eso nosotros tenemos que vivir. Por eso, hermanos, estoy sorprendido de algo que vi en el día de ayer, cómo sutilmente una persona que se dice teólogo, cómo sutilmente una persona que se llama pastor, cómo sutilmente dice: no interesa que usted vea buenos programas de televisión, no interesa que usted haga esto, no interesa. Todo el humanismo y el materialismo de una forma sutil, y coloca unos versículos de la Biblia que no tienen nada. Por eso el cuidado que debemos tener ustedes es qué dice la palabra. ¿Para qué el Señor dejó la palabra de Dios? Tanto como en el día de Dios o el día del juicio. ¿Qué decía la gente acerca de eso? ¿Qué pensaba la gente cuando el Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra? ¿Qué pensaban acerca de él? Mire lo que nos enseña Lucas, Mateo capítulo 22. Mire, vamos a meditar la palabra. Y estando juntos, ¿quiénes? Los fariseos, Jesús les preguntó. ¿Qué les preguntó el Señor Jesucristo? ¿Qué pensáis del Cristo?
Es una pregunta que hoy el Espíritu Santo te hace a ti y me hace a mí. ¿Qué pensáis del Cristo? Pero miren lo que ellos contestan. ¿De quién es hijo? Sigue preguntando. Le dijeron, dos preguntas les hace Jesús. ¿Quién es el Cristo? ¿Y de quién es el hijo? ¿De quién es hijo? Le dijeron de David. ¿Es cierto o es mentira? ¿Cómo? ¿Mentira? Claro. ¿Es mentira? ¿Sí? Le dijo de David. Él le dijo, pues ¿cómo David en el espíritu le llama Señor diciendo? ¿Cómo David en el espíritu le llama Señor diciendo? Porque si fuera hijo, Jesús hijo de David, ¿cómo le tendría que decir? ¿No es cierto? Pero mire lo que le dice. Dijo el Señor a mi Señor. Siéntate a mi derecha. ¿Qué le dijo David? Señor. Dijo el Señor a mi Señor. ¿Qué dijo David? Sí. Dijo el Señor a mi Señor. Siéntate a mi derecha hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Hermanos, ahí es cuando empieza la mala interpretación de la palabra de Dios. Cuando la palabra se malinterpreta, hay de todo tipo de doctrina. Por eso no hay un crecimiento espiritual. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos vivir esta palabra, vivirla. No es únicamente leerla. El que no ama la palabra de Dios, no ama al que inspiró la palabra de Dios, al Señor Jesucristo. Si la palabra de Dios está en tu mente y en tu corazón 10 minutos, eso es lo que amas tú a Dios. Nos enseñaron a decir, yo amo a Dios con todas mis fuerzas. ¿Dónde está? Si amamos a Dios con todas nuestras fuerzas, ¿por qué los habitantes de la calle se están perdiendo? ¿Por qué las cárceles están llenas? ¿Por qué los hospitales están llenos? Si amamos a Dios, como realmente lo enseña la palabra. Hermanos preciosos, este tema es muy controversial. Era muy controversial en la época de Jesús. Pero sigue siendo controversial en el día de hoy. Como a ti te lo pueden decir, a mí me lo han dicho muchísimas veces. Es que usted es muy radical. Es que usted es muy fanático. Es que usted no me interesa lo que me digan. Yo lo único que sé y que hay de cierto es que usted y yo, si no hacemos lo que dice la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces estamos por el camino diferente a Jesús. Pero si hacemos lo que dice la palabra de Dios, entonces nosotros estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. Amén, hermanos. Gloria a Dios. ¿Qué había en ese tiempo? Habían muchos enemigos de Jesús. Por 2000 años, hermanos, gran parte de todas las herejías han estado relacionados con la persona del Señor Jesucristo. Por más de 2000 años. Todas las herejías que hay ahorita son en la persona del Señor Jesucristo. Unos dicen que Él no vino en carne. Otros dicen que Él es un revolucionario. Otros dicen que fue un loco. Pero muchas de las cosas, y otros lo usan para decir que Él hace lo que la palabra de Dios dice que Él no hace. Compartía con el Señor de esta acción de Dios. Y le decía, Él no necesita sanar a nadie, porque ya sanó a la humanidad. Él no necesita sacar a los pobres de la pobreza, porque Él ya lo dio todo por los pobres. Pero ¿qué hacen muchos? Dicen lo contrario. ¿Para qué? Para enredar a la gente en las mentiras y en los engaños que hoy está consumida la humanidad por culpa de todas las religiones del mundo. Porque son muchísimas religiones del mundo. La infidelidad más amarga es contra Cristo. ¿Por qué es contra Cristo la infidelidad más amarga? ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios vino a deshacer las obras de ¿quién? Del diablo.
¿Sí? Porque unos son hijos de Dios, o otros son hijos de ¿quién? Del diablo. Entonces vino a deshacer lo que el diablo creía que era de él. Muchas personas en el día de hoy se burlan. Muchos más lo rechazan, mientras que otros pocos lo admiran y lo adoran. Son más muchos los que lo rechazan, son muchos más los que se burlan de él, y somos muy pocos los que lo admiramos, lo adoramos y glorificamos su nombre. Por eso estamos aquí en esta mañana. No te dejes creer de la filosofía barata del hombre. Por eso dice la palabra en el versículo 3 de Juan: todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él, nada de lo que fue hecho sería hecho. Sin él. Gloria a Dios. Pero mire lo que muchos dijeron de Jesús cuando él vino, Lucas 19:14. ¿Qué dijeron? ¿Por qué lo rechazaron? Y dice: pero sus conciudadanos le aborrecían. ¿Quiénes son sus conciudadanos? La gente de su mismo país, los mismos judíos. ¿Qué hicieron con él? Lo aborrecían. Y dice la palabra, dice: lo aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que este gobierne sobre nosotros, que este reine sobre nosotros. Mire, desde cuando, desde hace más de 2000 años, ellos no querían que Jesús los gobernara. Y hoy, en la actualidad, muchas que le dicen ser iglesia no quieren que Jesús sea el centro de su vida, sino que ellos como predicadores se lleven los aplausos y la admiración de la gente. Pero por eso dice la palabra. Y mire lo que dice la otra versión: pero la gente de su país lo odiaba. ¿Qué hacían los judíos con Jesús? Lo odiaban. Y mandaron tras él una comisión encargada de decir: no queremos que este hombre sea nuestro rey. ¿Cuántos hoy quieren que Jesús sea su rey? ¿Cuántos? Muchos son llamados. Muchos son llamados. No queremos, muchos no quieren que Jesús sea el rey. Sea el rey cuando necesitan algo. Sea el rey cuando necesitan salir de sus cosas. Pero no te estoy pensando. Dale gracias a Dios por lo que tú estás viviendo, por lo que estoy viviendo en el día. Porque Él emana la vida, amados hermanos. En ninguna otra época ha existido tanta hostilidad, tanta rabia, tanto odio como en el día de hoy por Jesucristo. En ninguna época. En el día de hoy, a Jesús, más del 80% de la humanidad lo odia. Pero ellos no lo saben. ¿Por qué? Porque por culpa de las interpretaciones y la filosofía de hombres corruptos de entendimiento. Dice que lo aman porque dice lo que el hombre dice que tiene que hacer, pero no hacen lo que el Señor dice. Eso. No es lo que tú quieras decir, no es lo que tú quieras pensar, no es lo que tú quieras hablar, ni lo que yo quiera pensar, decir y hablar. Es lo que ¿qué? Lo que dice el Señor Jesús que teníamos que hablar, que teníamos que pensar y que teníamos que hacer. Gloria a Dios. Jesucristo es maravilloso. Jesucristo es glorioso. Jesús es el único camino donde tú y yo podemos transitar. Restamos importancia a nosotros mismos es buscar el verdadero camino de una eternidad con Cristo. ¿Cuál es la seguridad tuya y mía, amada iglesia? La seguridad de nosotros como iglesia es acudir permanentemente a Jesús. Jesús lo dijo en Juan 15. Juan 15 le dijo, ¿qué dijo Jesús? Dijo, permaneced en mí. ¿Qué dijo Jesús? Permaneced en mí y yo en vosotros. Cuando permanecemos en Cristo, Jesús permanece en ¿qué? En nosotros. Dice
Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, iglesia. Muchos por eso dicen que son cristianos, pero ¿qué pasa? No llevan fruto. ¿Llevan fruto? ¿Por qué no llevan fruto? ¿Por qué? Porque no permanecen en la palabra. Porque no permanecen, por eso dicen. No puede, como el pámpano no puede llevar, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en quién, en Cristo, en la vida. Así tampoco vosotros, si no permanecéis. Jesús dijo, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque separado de mí, y el que permanece en Cristo, ¿qué lleva? ¿Qué lleva? Iglesia. Por eso es importante. Es importante. Una de las cosas es permanecer en Cristo. Si tú y yo permanecemos en esa verdad y permanecemos en Cristo, amados hermanos, llevamos mucho fruto. Más fruto que fruto en abundancia. Cuando su espíritu lo llena, ¿el espíritu de quién, iglesia? Cuando su espíritu lo llena, el Espíritu Santo. Diga conmigo, cuando su espíritu lo llena. Cuando su espíritu lo llena. La noche se aleja. Y amanece totalmente despejada. Cuando el Espíritu Santo está en tu vida y en mi vida, iglesia, mire lo que dice Juan, capítulo 16. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, ojo, ¿por qué escribió de verdad? Porque hay espíritu de qué? De mentira, hermanos. Cuando venga el espíritu de verdad, el espíritu de mentira es aquel que le dicen, vaya allá, córrase para allá, córrase para acá. Ese es el espíritu de mentira. Nosotros no le damos órdenes al Espíritu Santo. Pero cuando venga el espíritu de verdad, Él los quita, Él los guiará, perdón. Él los guiará ¿a dónde? A toda la verdad. ¿Y fue a toda la verdad? Su palabra, hermanos. El Espíritu Santo nunca te va a llevar al libro filosófico, sino Él te va a llevar siempre a la palabra de Dios. ¿Qué más dice? Porque no hablará por su propia ¿qué? Cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Quién es el único que nos hace saber todas las cosas? Aún las que han de venir. El Espíritu Santo. Porque a veces dicen, no, es que me sorprendió. ¿Por qué no sorprendió? ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Espíritu o lo tenía o lo contristó al Espíritu Santo o el Espíritu Santo no estaba. Pero hermanos preciosos, usted y yo ya saben qué va a venir en los posteriores días. ¿Sí o no, hermanos? ¿Lo sabemos o no lo sabemos? ¿Quién nos lo enseñó? El Espíritu Santo. Gracias a la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 14. Él me glorificará. El Espíritu Santo, ¿a quién glorifica? A Jesucristo. Él me glorificará. Porque tomará de lo mío. ¿De quién toma el Espíritu Santo? Del Hijo de Dios Hijo, y lo hará saber. Si el Espíritu de Dios toma del Hijo, ¿él a quién se lo hace saber? ¿A quién se lo hace saber? A la iglesia, a ti y a mí, muy bien. Lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije, tomará de lo mío y lo hará saber. Por eso el conocimiento de la verdad, como dice Juan 17:3, dice que es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo, el cual Él ha enviado. Aleluya. Sus nombres, títulos, son tan importantes como significativos. Cada uno de ellos es un bálsamo derramado sobre nosotros. Cada título de Jesús, cada nombre del Señor Jesucristo, cada bendición, cada privilegio del Señor Jesucristo es derramado sobre quién? Sobre nosotros. Y mire lo que dice. Sus labios son como ¿qué? ¿Qué dice Cantar de los Cantares? Como panal de miel destilan tus labios. Oh esposa, miel y leche hay debajo de tu lengua, y el olor de tus vestidos como el olor del Líbano. ¿Qué hay en Jesús?
¿Qué hay en el Hijo de Dios? Su palabra, ¿qué es? Como bien. Su palabra es verdad, iglesia. Yo no entiendo, amados hermanos, cómo venimos a la iglesia con cara de lamento. ¿Cómo venimos a la iglesia como despistados? Cuando nosotros vamos a la iglesia es porque hay un gozo. Cuando venimos a la iglesia es porque el Espíritu de Dios se está moviendo en nosotros. Pero hay unos aquí hoy que están así, pero está la cabeza por allá chuchumequeando en otro lado. Yo no entiendo eso, hermano. Porque no hay una preparación, hermano. Y la preparación nace cuando doblamos rodillas y digo, Señor, voy para tu casa. Voy a alabarte y a bendecirte, Señor. ¿Sabe por qué? Porque la prioridad que... Hermano, escúchelo bien. Jesucristo es su defensor. Jesucristo es el ángel del pacto. Jesucristo es el autor y consumador de la fe. Él es Jesucristo. Mire lo que dice Hebreos capítulo 12. 2:3. Y dice, puesto los ojos en quién. En Jesús. Iglesia, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Quién es el autor y consumador de la fe? Jesús, y por eso debemos poner nuestros ojos en quién. ¿Sabe qué? ¿Sabe quién? La mayoría de la gente, ¿dónde tiene puestos los ojos? El soltero, ¿en quién tiene puestos los ojos? ¿Cierto? ¿Sí? Tiene puestos los ojos en que Dios le dé una buena chamaca. Y la soltera, en que Dios le dé ¿qué? Un buen chamaco. El pobre, ¿en quién tiene puestos los ojos? En que le dé ¿qué? Riquezas, hermanos. Pero la palabra de Dios que dice que hay que poner los ojos en quién. En Jesús, porque es el autor, hermanos. Él fue el autor y consumador de ¿qué? De la fe. El cual por el gozo puesto delante de él sufrió ¿qué? ¿Qué sufrió él? La cruz, menospreciando ¿a quién? El propio. Y se sentó ¿a dónde? A la diestra del trono de Dios. Amén. ¿Dónde está el Señor Jesucristo, iglesia? ¿Dónde está la iglesia? Hermano, ¿sabe por qué? Porque Él es su protector, su redentor, su defensor y su abogado, iglesia. Él es mi abogado, Él es mi protector. Versículo 3. Considerad aquel que sufrió. ¿Qué sufrió Él? Da contradicción de pecadores contra sí mismo. ¿Qué hizo Él por ti y por mí, hermanos? Cargó todo el pecado de la humanidad. Para que vuestro ánimo no se canse hasta ¿qué? Hasta desmayar. ¿Qué dice la otra versión? Fijemos. ¿Qué quiere decir eso? Que no apartemos la mirada de ¿quién? De Jesús. Pues de Él procede nuestra fe. Y Él es quien la perfecciona. Jesús soportó ¿qué, iglesia? La cruz sin hacer caso de ¿qué? De lo vergonzoso de esa muerte. Porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría. ¿Dónde está sentado? A la diestra del trono de Dios. Por lo tanto, mediten. ¿En qué tenemos que meditar? En el ejemplo de quién. No en el ejemplo mío, no en el tuyo, sino en el de Jesús. ¿Qué más dice la palabra? Sufrió tanta contradicción de parte de los pecadores. Por eso, ¿qué? No sé qué. ¿Por qué se cansan? Yo no entiendo. No entiendo. Hace 8 días alguien me dijo, pastor, vino poquita gente. Y ellos seguramente estaban descansando. Cansados. ¿Sí? No, entonces. Yo vuelvo y le digo algo. ¿Qué dice la palabra? No se cansen. Ni se desanimen. ¿Quiere que les comparta de los cristianos que dicen que hay? En 2 años. Ya no hay cristianos en 2 años. Escuchen bien lo que digo, porque el Espíritu Santo que dijo que en los postreros tiempos que habrán hombres amadores de sí mismos.
vanagloriosos, intemperantes, arrogantes, corruptos, ¿cierto? Que se pararon en un altar, haciéndoles creer y enseñando cosas que el Señor dijo que nunca enseñaría. Eso solo el Espíritu Santo nos lo dice a la luz de la palabra. Por eso ustedes, iglesia, hoy en esta mañana estamos abriendo nuestro corazón y diciéndole, Señor, heme aquí. Jesucristo es el alfa y el omega. Jesucristo es el principio y el fin. Por eso la enseñanza a Jesucristo es todo en todo. Porque Él debe ser la razón de ser de tu vida y de mi vida. Jesucristo es el pastor, ¿cierto? El Señor es mi pastor y nada me faltará. El buen pastor da la vida por sus ovejas. Yo soy el príncipe de los pastores. Amén. Él es el pastor. ¿Has hecho de Jesucristo el pastor de tu vida? Gloria a Dios. ¿Qué más dice? Jesucristo es el obispo de vuestras almas. ¿Quién es Jesucristo? ¿Ha hecho de Jesucristo el obispo de tu alma? ¿Cierto? No de la carne. No, mira, no es me salta la ropa. No, eso no tiene nada que ver. Jesucristo, mire lo que dice Primera de Pedro 2:25. Él es obispo y pastor de qué? De nuestras almas. ¿Qué dice la palabra? Porque vosotros erais como qué, como abejas o como ovejas. Muy bien, ¿cierto? Porque hay unos que se la dan de qué, de abejas, ¿no es cierto? Y entonces dicen que son ovejas. Dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora, ¿cuándo, iglesia? Ahora habéis vuelto ¿a quién? Al pastor y obispo de qué. ¿Por qué el pastor de nuestras almas? Porque lo único que va a qué? A la presencia. O sea, esta camisita, padres, esa piel de tigre, pantera, ¿sí? Esa chaqueta de astronauta, nada de eso. Todo eso, ¿qué pasa con todo eso? Pero ¿cuál es la preocupación más grande de la mayoría? Que me pongo, esto me sale, me pongo hasta 3 veces un pantalón y si no esto me quedan más preocupados, hermanos, carnales. ¿Sí? Hay un restaurante que se llama Carnal y aquí deberían de comprar la mayoría de los cristianos acá. Sí. ¿Saben de esto? No, se llama el Carnal. Jesús dice, yo soy el pastor, soy obispo. ¿Y pastor de qué? De vuestras almas. Él no es el pastor de la carne, por favor. Él es pastor de qué? De vuestra alma. Lo que hay dentro de ti y lo que hay dentro de mí. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Jesús dijo, ¿qué dijo? Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. El que en mí cree no tendrá sed jamás. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. ¿Qué más? Jesús es el renuevo justo. Jesús es el esposo. Jesús es ¿qué? El resplandor de la gloria de Dios. O sea, ¿Jesús qué es? Es todo. Jesús es todo. Gloria a Dios. Jesús, ¿qué más es para ti, para mí, el consejero? Mire, hermanos, no le pregunta a la hermanita, y de pronto ya con la hermanita más chismosa. No le pregunta a la hermanita, no le pida consejo a ella. Jesús es mira lo que dijo Isaías 9:6. ¿Qué dijo? Porque un niño nos ha nacido. ¿Quién? Un niño. Todavía el año pasado todavía estaba buscando qué tristeza. ¿Y sabe qué dice mucho? Eso no tiene nada que ver. Bueno, porque así dicen muchos falta de entendimiento. Ay, es que el pastor, ay, es que no, pero no se nació, y ese niño ¿cuándo nació? Sí. Y la palabra de Dios dice que adoremos imágenes. El solo hecho de ver a ese niño ahí, ¿qué pasa? Eso es adorar una imagen. Porque un niño nos ha nacido, hijo nos ha dado. O sea, que el niño que... ¿Sí?
Después del niño, ¿qué pasó? Creció, el niño creció, dijo, mire, sí, hijo nos he dado, y el principado sobre su hombro. ¿Jesús qué es? Jesús es el que tiene control de todas las cosas, iglesia. Mire, hermanos, Jesucristo vive y reina para siempre. ¿Cómo se llamará su nombre? Admirable, ¿por qué, iglesia? Admirable, ¿por qué? ¿Por qué? Porque nadie se compara con él. Número 2, se llamará consejero. ¿Por qué consejero? Porque él es el único que puede decirte qué debes, qué no debes de hacer. Está en su palabra. 3, Dios fuerte. ¿Cómo se creen los que andan mal? ¿Cierto que Dios es que? ¿Sabe qué dicen ellos? ¿Y dónde está Dios? ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que Dios le está diciendo, siga haciendo lo que usted está haciendo. ¿Usando a quién? Al mismísimo que. Consejero, exacto, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de qué? De paz. ¿Ves? Pero él no es un niño. No es un niño. Él está sentado a la diestra de Dios Padre. Gloria a Dios. Jesucristo es pacto, ¿cierto? Jesucristo es la piedra angular que muchos hombres desecharon. Jesucristo es refugio en la tempestad, la adversidad y la angustia. ¿Qué pasó cuando se levantó esa tempestad con Pedro y los apóstoles? Se van corriendo y dicen, Señor, ¿no te das cuenta que nos vamos a hundir? ¿Qué hacen muchos cuando llega el problema? ¿Cierto? Quieren que Jesús que ¿cierto? Se metió en el problema, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué quieren que Jesús ahora, Señor? Tú sabes, si lo tutean. Pero cuando fueron a hacer lo que tenían que hacer, lo tutearon. No, ni se acordaron de él. Sigamos. Jesucristo es señalado entre 10,000. Cantar en 5:10. ¿Qué dice cantar en 5:10? Mi amado es blanco, por eso es que ahora sí se entiende por qué sacan a Jesús con el pelo largo y con barba y que blanco y ojos azules, y de dónde lo sacan. Mi amado es blanco y rubio. De ahí lo sacan. Sí, pero eso es una alegoría. Eso no. Mi amado es blanco y rubio. O sea, hemos dicho los blancos y rubios. Pero ¿qué más dice? Señalado entre qué? Entre 10,000. Pero el Señor Jesucristo nadie sabe cómo es. Pero ¿de dónde sacaron el blanco y el rubio? De los cantares. Usan la palabra para qué? A sus propios ¿qué? Beneficios. Iglesia. Jesucristo es como el rocío. Jesucristo es la estrella de la mañana, iglesia. Jesucristo es el deseado de las naciones. Ageo capítulo número 2. Mira lo que dice Ageo capítulo 2. Todo tiene que ser soportado por la Biblia, porque así dice Yahweh de los ejércitos. De aquí a poco, yo haré ¿qué? Temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Y haré temblar a todas las naciones. ¿Qué pasó cuando el Señor Jesucristo, cuando el Señor Jesucristo vino por primera vez? ¿Qué pasó? ¿Cómo encontró la gente? ¿Sí? Comiendo. ¿Y qué va a pasar otra vez? ¿Cómo va a encontrar a la gente? Comiendo y bebiendo y dándose en casamiento. Y haré temblar a todas las naciones. ¿Y vendrá quién? De todas las naciones, ¿cierto? Y haré temblar todas las naciones. Y vendrá el deseado de todas las naciones. ¿Y cuál era el deseado en esa época de todas las naciones? Jesucristo era. El Señor Jesucristo. ¿Y qué más dice? Y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Miren todo lo que es el Señor Jesucristo. Todo lo que es Él. Sigamos. Jesucristo, Él es el elegido. Jesucristo es Emmanuel, Dios con nosotros. Jesucristo es el Padre eterno. Jesucristo es la vida eterna. Jesucristo es la fuente de agua viva para las almas sedientas. ¿Quién es? Todos los que tengan sed, vengan a mí.
El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, ¿qué? Correrán ríos de qué. Gloria a Dios. El Señor Jesucristo es la fuente de agua viva para las almas sedientas. ¿Para quién? Para las almas ¿qué? Sedientas. El Señor Jesucristo es gozo para las almas atribuladas. La mayoría de la gente cuando está atribulada, ¿quién busca? ¿Cierto? ¿Cierto? Pero van con un propósito, ¿cierto? ¿A qué van ellos a buscar a Jesús? A que le quiten la ¿qué? La tribulación, y como Jesús no, pues Jesús sabe que le quita la tribulación y no lo va a honrar, entonces no. Hasta que cambie ¿qué? Su corazón. Hasta que su corazón ¿qué? Sea conforme. Gloria a Dios. Jesucristo es la vida. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesucristo es el cimiento sobre el cual su pueblo construye su esperanza en el cielo. Nosotros somos iglesia. Usted y yo, ¿dónde nos tenemos construida nuestra esperanza? ¿Dónde? En el cielo. Mi esperanza y tu esperanza en el cielo. Romanos capítulo 5, versículo 1 al 2. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, ¿por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Porque, dice, por quien también, ¿qué tenemos? Por la fe, a esta gracia, en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos ¿en qué iglesia? En la esperanza de qué? De la gloria de Dios. Y la esperanza de la gloria de Dios se llama Jesucristo de Nazaret. ¿Dónde está Él? En el cielo. Mi esperanza y tu esperanza en Jesucristo. Y un día estaremos con Él. ¿Dónde? En el cielo. Aleluya. Jesucristo es el Padre de la eternidad. Jesucristo es el árbol de ciprés bajo cuya sombra se regocijan ¿quién? Los santos. Él es el principio y el fin, el alfa y el omega. Él es el primogénito entre muchos hermanos, ¿no es cierto? Romanos 8:29. ¿Él es qué? Porque a los que antes conoció, ¿qué? También los predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para que Él sea, ¿qué? El primogénito entre muchos hermanos. ¿Por qué el primogénito? Porque Él fue el primero, ¿cierto? Porque Él fue el primero entre nosotros, para con el Padre, ¿cierto? Acuérdense, Él no fue creado. Usted y yo fuimos creados. Él fue engendrado por el Espíritu Santo. ¿Amén? Entonces, por eso nosotros tenemos muy claro. ¿Qué dice? ¿Qué nos enseña? ¿Se acuerda lo que nos enseñó Apocalipsis 1:5? Que Él es el primogénito entre los muertos. ¿Por qué el primogénito entre los muertos? ¿Cierto? ¿Por qué el primogénito entre los muertos? Porque fue el único que murió, resucitó para nunca más volver a ¿qué? A morir. Porque Él fue el que murió, el que resucitó, el que vive para nunca más volver a morir. Por eso es el primogénito ¿qué? Entre los muertos. Porque Esteban murió y ¿qué pasó? No resucitó. ¿Qué pasó con Lázaro? Se murió y ¿qué pasó? No resucitó. ¿Quién lo resucitó? El Señor Jesucristo. Pero Él murió. ¿Qué pasó con María? Murió y ¿qué pasó? No resucitó. ¿Y los que adoran a María qué pasa? ¿Qué pasa con los que adoran a María? ¿Están adorando a quién? ¿A un muerto? ¿Y a los muertos? No hay que adorarlos. Muy bien. Para sus escogidos, Jesucristo es como el oro fino. Él es tu guía y mi guía.
Él es el soberano. Soberano que significa que el Señor Jesús hace como Él quiere y a la hora que quiere. Punto. ¿Qué más? Jesús es glorioso. Jesucristo es sobre todo. Jesucristo es bendito por los siglos de los siglos. Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Mire todo lo que es el Señor Jesucristo, amados hermanos, y todo está escrito en la palabra. ¿Qué dice Filipenses? Perdón, Efesios. Efesios 5:23. Porque el marido, ¿dónde están los maridos? Levante la mano los maridos. Gloria a Dios. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer. Pero ¿cuándo es cabeza de la mujer? Cuando Cristo, escúchalo bien, cuando Cristo es si es la cabeza del marido. Dice, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, ¿quién es la cabeza de la iglesia? Jesucristo, hermanos, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Amén. Él es la cabeza. Usted y yo somos el cuerpo, pero Él es nuestro Salvador. ¿Sabe por qué no se alegran muchos corazones? Porque no habla de salud, dinero y amor. ¿Sí entienden? Hermanos, despertemos. Despertemos porque después el Señor nos va a dar tal cosa que uno dice. Ay, señores. 15 de enero de 2023, mire todo lo que les dije a ustedes. Pero ustedes tenían la cabecita justamente donde. Mira lo que les digo, no me van a decir que es que yo no lo dije. Sí, ¿sí? Y eso es lo que nosotros tenemos, porque venimos a la iglesia, es para ser ministrados y enseñados por el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Jesucristo es nuestro poderoso Salvador. Jesucristo cabalga sobre los cielos por su nombre. Jesucristo es su luz. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy, Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que a mí me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de ¿qué? La vida. Jesucristo es el que debe gobernar tu vida. Él es el Cordero Redentor. Jesús, Lirio del Valle. Y Jesús, León de la tribu de ¿qué? De Judá. Todo eso está escrito en la palabra. Él es el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:14. El unigénito. ¿Por qué es el unigénito? Porque es único. Es único. Nosotros, ¿por qué somos hijos de Dios? Gracias, porque gracias por su abundante gracia y porque hemos creído y hemos confesado que Jesucristo verdaderamente es el Hijo de Dios y nos dio potestad de ser hechos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesucristo es la paz. El Señor Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se asuste, no se no se asuste, no se turbe. Es la paz de nosotros. ¿Qué más, hermanos preciosos? Sigamos. Estamos aprendiendo, iglesia. Levante la mano los que están aprendiendo, iglesia. Gloria a Dios. Él es la paz. Él es el príncipe. Él fue la propiciación por nuestros pecados. Digamos todos, Él es el médico de nuestras almas. El poder de Dios para salvación. Dios a quien le dio el poder para salvación. Jesucristo. Jesús le dio el poder para salvación. Dios no le dio el poder a ninguna congregación en la tierra. Ninguna congregación le dio poder para salvar a la humanidad. Sino lo dio a quién? A Jesucristo. Por eso cuando nosotros asistimos a la iglesia de Cristo, porque Él es el que nos trae, Él es el que nos guía. Él es el ser santo que nació de quién? De María. Lucas 1:35, mire lo que dice. Respondiendo el ángel, le dijo, ¿a quién le dijo? A María. ¿Qué le dijo a María? El Espíritu Santo vendrá sobre ti. ¡Wow!
¿Sí? Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Escúchelo bien. Ojo que aquí. Porque no sé de dónde sacaron que María tenía poder. Entonces, pero aquí dice la palabra muy claramente. Dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. ¿Quién es el poderoso ahí? El Espíritu Santo, hermanos. ¿No es usted, no soy yo? Y él dice, y que después que dice, y el poder del Altísimo, ¿qué? Te cubrirá con su sombra. ¿Quién es el poderoso? El Altísimo. Amén. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado ¿qué? Hijo de Dios. Aleluya. Denle un aplauso grande al Rey. Es una victoria grande. Jesucristo es la verdad. Jesucristo es tu maestro, es mi maestro. Él es el templo. Jesús dijo, Jesús, destruirás este templo. Dijo Jesús, destruirás este templo y en 3 días, ¿qué? Lo reedificaré. Y los otros que murmuraban diciendo, pero cuando no conocemos al verdadero gran yo soy, el que hermanos, la gente pero Él nos conocerá la verdad y la verdad nos hace que Él es el árbol de vida. Él es el gran testador de su iglesia. Él es una sola persona. Diga conmigo, Él es una sola persona. Gloria a Dios. Sus naturalezas son 2. Él es una sola persona. Sus naturalezas son ¿cuántas son? Son 2. Es tanto humano como divino. Su naturaleza son 2. Es tanto humano como divino. El Hijo de Dios, el Maestro, el Redentor, el Salvador, el Abogado, no tuvo donde recostar su cabeza. ¿Y cuál es la preocupación de muchos cristianos? Lo único que le pido a Dios es que me conceda un apartamentico de 150 metros cuadrados. Pero miren lo que dice, miren lo que dice Mateo capítulo 8, versículo 18 al 20. Viéndose Jesús rodeado, ¿de quién está rodeado? ¿De cuánta gente? ¿Y quién rodea a Jesús? Mucha gente, pero ¿por qué se lo rodea mucha gente? Claro, ¿lo rodean para qué? Para digan, Señor Jesús, yo quiero ir al cielo, o Señor Jesús, yo quiero que me dé una 4x4. Por ahí mucha gente, miren lo que dice. Viéndose Jesús rodeaba mucha gente, mandó pasar al otro lado. ¿Qué mandó? Pasar al otro lado. ¿Y a qué nos mandó a nosotros? ¿A qué? ¿A qué nos mandó a nosotros? Pero parece que hay muchos sordos. ¿Cierto? Que no se está haciendo eso. No entendió que es. Y mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba. ¿Quién vino? Un doctor, un pepe, un inteligente. Esos de ahora, esos gobiernos y todos esos que se creen ahí. Cambiemos, saquemos esta ley. O sea, vino esos, ¿sí? Y le dijo, maestro, ¿cómo lo llamó? ¿Pero qué le dijo? ¿Sí ves? Que la mayoría que le dice a Dios, te seguiré, Señor, yo te sigo, Señor. Tú sabes, ¿no? Pero llega el 1 de diciembre y dice, Señor, ¿tú sabes? Sí, tú sabes. Te seguiré a donde quiera que vayas. Pero Jesús, ¿qué dijo? Le bajó el ánimo. Le dijo, ay, las zorras que tienen. Si las aves del cielo que tienen. Tienen nidos. Mas el Hijo del Hombre, ¿qué pasa, iglesia? Aleluya, aleluya. Es el Hijo de Dios. Es Dios Hijo, iglesia. Jesús no tuvo donde recostar su cabeza, hermano. Y bravo, ¿sabes? Esto tan poquito como yo puedo suelto. Sean vuestras costumbres que sin avaricia. O sea, usted, ¿no?
Sea nuestra costumbre sin avaricia, estemos contentos con qué. Con lo que tenemos. La piecita donde vives, estemos contentos. El apartamento que tienen renta, estemos contentos. No protestemos por eso, porque si no, nunca vamos a ser ahí. Déjame gracias a Dios por todo. Estemos felices, contentos. Gracias, Señor, por esta humedad. Se ríe, no es bien, no sé, bueno, no le decimos. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque anoche se cayó la puerta. Busquen las bisagras y unos tornillos y aprenden. ¿Sí? ¿Qué más dice? Sigamos, amados hermanos. Dice, las zorras tienen guarida y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre, ¿qué dice? No tiene que... Sigamos. Ante toda lengua confesará y toda rodilla ¿qué? Se doblará. Por lo que padeció, que aprendió Jesús, obediencia. Miren lo que dice Hebreos 5, capítulo 8, 5, 8, 10. Y aunque era hijo, por lo que padeció, que aprendió, obediencia. O sea que tenemos que pasar primero. ¿Qué aprendió Jesús? Pero ¿qué pasó primero? Padeció, ¿no es cierto? Ay, no, es que me llegó esto. No, bien por esa. No, queremos, Señor, es que yo soy hijo del Rey de Reyes. No me va a hacer falta nada. Siga con eso cuento, chicos. Y habiendo sido perfeccionado, ¿primero qué? Padeció. ¿Después qué hizo? Aprendió. En el padecimiento que aprendió del Señor Jesucristo, obediencia. ¿Y después qué pasó? Y habiendo sido perfeccionado, ¿después qué fue? Perfeccionado. Aleluya. ¿Qué más? Vino a ser autor de qué? De eterna salvación. ¿Y la eterna salvación es por un día? No, es por siempre. Para todos los que qué. Para todos los que qué. ¿Y usted sabe qué es obediencia? Para todos los que lo obedecen. O sea, ¿la salvación para quién es? ¿Para quién es la salvación, iglesia? Para todos los que me obedecen. Eso es claro. Todos creen, repita la oración de fe y hacen lo que quieren. Imagínense, ya es salvo. Y sale feliz. Y ya repetí la oración de fe. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Dice, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le no los para, repitan la oración. No los para que asisten a una iglesia. No, Señor. ¿Son para qué? Para los creyentes. ¿Son para qué? Para los que obedecen lo que el Señor ha determinado. Y fue declarado por Dios. ¿Cómo fue declarado? Jesucristo, que es para ti, para mí, sumo sacerdote, según el orden de qué? Aleluya. Diga conmigo, nadie ama como él. Nadie se compadece como él. Y nadie salva como él. Sigamos. Mira esta reflexión. Miremos esta reflexión. Ojo, mira lo que dice. No sorprende que una persona como es Jesús viva y reine en el corazón de su pueblo. No debe sorprendernos a nosotros que el Señor Jesucristo viva y reine en el corazón de la iglesia y en el corazón de su pueblo. No nos debe sorprender. Mire, no nos maravillemos. ¿Qué dice? Que no nos maravillemos que las vírgenes lo amen. ¿Qué más? Sigamos todos. Los santos lo alaben. Los mártires mueren por él y no se avergüenzan de confesarlo. Sigamos. Los creyentes se aferran a él y no se apartan de él. Ojo, ojo. ¿Los que qué? Los que obedecen. Los creyentes aman a Jesús y nunca se apartan de él. Con las tradiciones del mundo. Dice, su sonrisa queda vida. Su presencia convierte en mazmorras. ¿Qué? Convierte mazmorras en qué? En palacios. O sea,
Su vida, dice, su presencia convierte el corazón pervertido, corrupto, avaro, lo convierte en ¿qué? En un corazón de carne. ¿Sí? Su presencia convierte mazmorras en palacios. Su sangre limpia, ¿qué, iglesia? Su justicia, ¿qué pasa? En la túnica blanca de los redimidos. Ese es el Señor Jesucristo. Eso está todo, eso está en la palabra. ¿Cómo encontró el mundo? Como una más. Morra. Así encontró el mundo. Sí. ¿Y en qué convirtió el mundo? En un palacio. Pero después quisieron, bueno. Aleluya. Si los hombres quieren ser salvos, sabios, santos, alegres, útiles, fuertes o victoriosos, que miren siempre y pongan la mirada en nuestro Señor Jesucristo. No mirando en ningún otro lado, no mirando en ningún otro destino, sino únicamente puesta la mirada en Jesús. Caminemos hacia Él. Moremos con Él. Glorifiquémonos en Él. Y tengamos por pérdida todo lo demás. Jesucristo es la verdad, el camino, la verdad. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 11. ¿Qué dice? Y si tuviese que profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, ¿qué pasa? Nada soy. ¿Qué más? Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer ¿a quién? A los pobres. Y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, ¿de nada qué? De nada dice. Escuchen bien. Pero ninguna de estas cosas pueden expiar el pecado, ni pueden recuperar el favor perdido con Dios. Ninguna de estas cosas. Muchos están haciendo muchas obras. Muchos están haciendo, vamos a ayudar a los pobres. Y vamos a ayudar, y vamos a ayudar. ¿Cuál es la única ayuda que necesita el mundo entero? La palabra de Dios. Es la única ayuda. Y cada día nos están metiendo más cosas para confundir más a la gente. Diga conmigo, solamente Cristo. Solamente Cristo nos podrá sacar de la mazmorra en el que el mundo se encuentra. Solamente. A muchos de nosotros en diciembre nos sacó de la mazmorra, otros volvieron a mí. ¿Por qué? Porque vuelve a reitero, porque el mundo está en qué? Una mazmorra. ¿Qué es una mazmorra? Donde hay buenos olores, donde hay buenas cosas. Y mira el peligro tan tremendo que muchos están mostrando, que están engañando a muchos que no están diciéndole cosas que no van a pasar en el mundo si tú y yo y la iglesia de Cristo no saben y predican. Eso encerrados en 4 paredes a punta de oración. Todas las personas que en esta semana el Señor me ha permitido compartir, todas las personas. Para la honra y la gloria de Dios Padre, esta semana fueron 25 libritos que me logré. Todas esas personas necesitaban escuchar la voz de Dios. No hubo una que no me dijera que no, todas. Por eso, hijos, estamos aquí en esta mañana, porque Dios nos está aquí. La verdadera piedad empieza, continúa y se perfecciona en nuestra unión en Cristo. Cuando nosotros estamos unidos a Cristo, ahí empieza la piedad. ¿Cierto? Cuando el Espíritu Santo en ti y en mí, y esa unidad, esa comunión en el Espíritu Santo, hermanos preciosos,
se va perfeccionando día tras día, día tras día. Por eso, si ven la diferencia, ustedes sí han visto la diferencia incluso entre familiares, que a veces un familiar prefiere estar escudriñando la palabra, ese familiar prefiere estar orando, ese familiar prefiere estar predicando. ¿Por qué? Porque hay una comunión permanente. En cambio, ustedes son los familiares, ¿qué pasa? Somos limpiados con su sangre, somos vestidos con su justicia y somos purificados con su espíritu. El mundo lo acepta y cree solamente en él. ¿Por qué? Porque tienen casa, carro, salud, dinero. Por eso creen en él. Por eso es que lo aceptan. ¿No? Pero ¿qué pasa con el verdadero creyente? Mire la reflexión que viene. El verdadero creyente. El verdadero creyente no solamente confía en Cristo. Ojo. No solamente confía en Cristo, sino que lo hace motivo de ¿qué? De su alabanza. O sea, lo hace motivo de su vida. No solamente es creer, no solamente es decir, sí, todo lo puedo en Cristo, no solamente eres mi pastor, no solamente el que habita bajo el abrigo del Altísimo, no solamente es eso. No. Por eso dice, el que confía en Cristo no solamente confía en, perdón, el verdadero creyente no solamente confía en Cristo, sino que lo hace motivo de su alabanza. No solamente lo menciona, no admite que nadie sea comparado con él. Para todos los fines, partes y propósitos de salvación, Cristo es el único. Para todos los fines, partes y propósitos de la salvación tuya y mía, Cristo es el único. No hay nadie como él, hermanos. No hay nadie con él. No hay nadie antes que él. No hay nadie después de él y no hay nadie además de él. ¿No le alegra el corazón a ustedes, iglesia? Por favor, miren, ese es Jesús, el mismo Jesús por el cual tú estás aquí, el mismo Jesús que estamos aquí. Gracias al Padre, gracias al Espíritu Santo, el mismo Jesús es el mismo, que no hay nadie como él. No hay nadie como Jesús aquí en la tierra, iglesia. No lo hay. Llevemos en esa enseñanza en el día de hoy. Ni su abuela, ni su tía, ni su esposa, ni su esposo, ni sus hijos. No hay nadie como él, hermano. No hay nadie con él. No hay nadie antes que él. Gloria a Dios. No hay nadie después de él. ¿Por qué? Porque por él y para él fueron hechas ¿qué? Todas las cosas, hermanos. Es que nos podemos entender. Por favor. Y dice, y no hay nadie además de él. Qué bendición, hermanos. No hay algo tan santo, tan maravilloso, postrarse ante los pies. ¿Qué pasó con Marta y María? ¿Cuántas Martas hay dentro de las iglesias? Muchas Martas. ¿Por qué tantas Martas? Algo está pasando, debes determinar ya. Bueno, no quiero seguir. Señor, yo no sé, yo quiero ser Marta, Señor. Señor, yo quiero ser María, Señor. Yo quiero estar en tus pies. Yo quiero escuchar tu voz. Yo quiero escudriñar tu palabra. Señor, quiero que tú me ministres, que tu Espíritu Santo, que tú estés conmigo siempre, Señor, por favor. Cuando tú y yo tenemos un pensamiento así, entonces entra la llamada. ¿No? ¿Qué hubo? Oye, ¿qué va a hacer mañana? Ah, sí, me invito. ¿Y qué pasó cuando dobló Reyes y se paró? Se olvidó de qué.
que todo lo aplaza, porque todo es, o sea, lo de Dios aplaza. ¿Por qué? Satisfacer los deseos. ¿Qué? Por eso son reflexiones que son muy importantes, que ayudan a cambiar nuestra vida. ¿Se acuerda lo que dijo Tomás? Juan 20:28. Señor mío, Dios mío. ¿Por qué? Porque no creía Tomás. Mira, hermanos, por favor, tengamos cuidado porque hay muchos dentro de la iglesia que no creen. Sino hasta que no ven algo, medio creen. Y dejaron de ver y ya no creen. O sea, el que no cree, que es incrédulo. Ojo con los corazones religiosos. El corazón religioso le gusta estar viendo. Es que yo quiero ver. Es que cuando usted me dice algo, yo me corre el escalofrío. No es cuando Dios. Amada iglesia, escucha la voz del Rey de Reyes y Señor de Señores. Escuchemos únicamente la voz del gran Señor. ¿Se acuerdan lo que dijo el Padre? En Mateo 3:17, cuando descendió con forma de paloma y fue bautizado el Señor Jesucristo, dijo: he aquí mi hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Que nos complazca, que a ti y a mí nos complazca únicamente nuestro Señor Jesucristo. A los cristianos, aquí esto es para los cristianos. Al creer en Cristo, has actuado sabiamente. El cristiano que cree en Cristo, el creyente que le entrega su vida a Cristo, ¿cierto? Ha actuado sabiamente. Sufrir gustosamente por Cristo es mejor que regocijarse en las cosas del mundo. Sufrir, hermano, por Cristo es mejor. Deleitarse es mejor que gozarse en las cosas del mundo. Es mejor ser un prisionero por Él que un príncipe sin Él. ¿De qué sirven tantos príncipes? ¿De qué sirve tantos reinados hoy? Reyes y reyes, y presidentes y gobernantes y concejales. ¿De qué sirve si Cristo no está ahí? Morir en Cristo es caer en un sueño en Jesús y estar por siempre con el Señor en su gloria. Estamos tan obligados a creer que hay un solo mediador, hay un solo Dios. Miren lo que dice Primera de Timoteo 2:5-6. Porque hay un solo Dios. ¿Cuántos dioses hay? Porque hay un solo Dios. Iglesia, escúchenlo bien. Hoy, ¿qué está pasando en muchas denominaciones? Predican en cada iglesia un Dios diferente. Pero el Dios de la Biblia no tiene un solo Dios. Este mismo Dios que hoy el Espíritu Santo nos está presentando. Porque hay un solo Dios. Y hay un solo mediador entre Dios y los hombres. No es María la mediadora. ¿Cierto? No es San Judas, no es San Ignacio, no es San José. No hay ninguno, no hay sino un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Jesucristo, hombre. No hay otro mediador. El cual se dio. ¿Quién fue el único que se dio por ti, por mí y por la humanidad? Jesús, hermano. Se dio a sí mismo el rescate ¿por quién? Por todos, no únicamente por un solo pueblo, sino por todos. De lo cual se dio testimonio que a su debido tiempo. Gloria a Dios. Esto era para los cristianos. Ahora los que no han acudido a Cristo aún están ubicados. ¿Usted sabía que hay personas? Yo no le puedo llamar hermanos, pero hay personas dentro de la iglesia que siguen ubicadas. No han acudido a Cristo. Son asistentes. Son simpatizantes. Por eso ten cuidado cuando le vayas a decir a tu ser querido: mira, sabes que tú tienes a Cristo, cuidado con eso. Tenga mucho cuidado.
Porque usted sabe lo que ese familiar está haciendo. Usted sabe lo que practica y todo eso. Cuidado con eso. No nos engañemos. Porque Dios no puede ser burlado. ¿No vas a recibir un Salvador? Es una pregunta. Si Cristo no es tu camino, tendrás que pagar tu propia deuda. Si Cristo no es el camino de alguien, él tiene que pagar su propia deuda. ¿Cómo la va a pagar? No es capaz. No desprecie su cruz. En Cristo está la vida del hombre. Pero el hombre se hizo Dios para sí mismo. Y es la vergüenza, y es la destrucción, y es la perdición y la perversión de hoy en día. Porque el hombre se hizo Dios mismo, él mismo. No quiere que nadie lo gobierne. Pero mire a aquellos que no han creído en Cristo. Mire esta reflexión. Cree en Él y Dios te aceptará. ¿Qué? Cree en Él y tendrás derecho al árbol de la vida. Cree en Él y cree en Él. Pero cree en Él y el aguijón de la muerte no puede hacerte daño. Cree en Él y tendrás parte en la primera resurrección. Cree en Él y tendrás valentía para el día del juicio. Pero si lo sigues rechazando, tu corazón se endurecerá más de lo que ahora está. Y así está el corazón de muchos. Es más, están un corazón endurecido, un corazón que creen que con su dinero, con su éxito, o con su fracaso, con su ruina, creen que... No. Por eso aquí es importante reflexionar. Esta es una palabra de que si tú y yo creemos en el Señor Jesucristo, es para que tu vida y mi vida, ¿cierto?, siga siendo la vida de Cristo. Y que nosotros sigamos llevando la vida como nos parece. Por eso cuando dice al final, pero si lo sigues rechazando, o sea, rechazando a quién, muchos vienen a la iglesia, pero están rechazando a Cristo con las enseñanzas. El Señor te dice no peques más, no pecar. ¿Eso qué quiere decir? Está rechazando. ¿Sí? El Señor dice no murmures. Sí, no. El Señor dice no hagas lo que yo aborrezco, y lo siguen haciendo. Entonces siguen rechazando a Cristo. Pero ¿qué dice? Tu corazón se endurecerá más de lo que ahora está. Y eso es lo que estamos viendo. Por eso no hay sensibilidad, por eso no hay prioridad, por eso primero, pase lo que pase, con mucho gusto te acepto el almuerzo después de la 1 de la tarde, porque mi vida se la entregué a Cristo a partir del año nuevo. Este año nuevo se la entregué a Cristo y por eso yo voy a estar primero, el primer día de cada semana, glorificando y exaltando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero si lo sigues rechazando, tu corazón endurecerá más de lo que ahora está. Sigue rechazándolo y el día de la gracia desaparecerá eternamente para ti. Una persona sigue rechazando a Cristo. Por eso, mira, no trates de complacer a tu ser querido. Mira, así tranquilo. Dejémoslo porque hay pasito a paso. Cuidado con eso. Porque es que eso está pervirtiendo tu vida en tu corazón y tu alma. Por eso ya no, la prioridad de nosotros no es la palabra de Dios. Sigue rechazándolos y despertarás en la vergüenza y la confusión eterna. ¿Y dónde es la vergüenza y la confusión eterna? Si se sigue rechazando a Cristo. ¿Me entiendes? ¿Qué es por eso? Hay un abismo terrible en el corazón
del que no ama a Cristo. Pobrecitos, esas sectas donde dicen que Jesús no es el que es. Y pobrecito, esas sectas donde dicen, ¿cierto?, que Jesús sí es, pero que el Padre no es, que el Espíritu no es, terrible. Y todas las demás religiones que hay en el mundo, hermanos. A mí esta reflexión me dejó muy confrontado. Muy conflicto. Cada palabra que Dios nos ha dado en esta mañana, por favor, atesoren. O sea, hijos, nosotros venimos a la iglesia a recibir palabra de Dios, no conferencia de Dios. Por eso es que es importante que tomen cita bíblica. Tomen pues, toda cita bíblica y repasemos, meditemos en las cosas. Pero primero haz una realidad en tu vida, ¿cierto? Porque queremos que muchas veces, ¿qué queremos? Estamos pensando que por allá no quieren a alguien y tal, pero Dios te está hablando a ti, me está hablando a mí. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos infinitas y muchísimas gracias. Porque hoy seguimos recibiendo la revelación y la palabra que tú has enviado en el día de hoy para nosotros como tu iglesia, miembro de tu iglesia. Somos tu pueblo, Señor, y tú eres la cabeza de tu iglesia. Hoy nos regocijamos y te damos infinitas y muchísimas gracias por haber obrado en señales, prodigios, milagros, sanidades y liberación. Gracias porque hoy has sanado, Señor. Has traído sanidad para nuestra alma. Ha traído renovación y restauración en nuestra mente y nuestro entendimiento, Señor, para no seguirnos conformando a este siglo. Gracias, porque hoy has traído más fe para nosotros. Hoy has traído más sabiduría. Hoy has traído más conocimiento de tu voluntad en toda inteligencia y en toda sabiduría, para que no andemos como este mundo anda, sino que para que asimismo nosotros podamos llevar y ser ministrados y guiados en todo tiempo, en todo lugar, en todo momento, Señor, por tu Santo Espíritu. Gracias. Porque hoy, Señor, hemos recibido con claridad, con revelación de tu palabra y del Espíritu Santo, que todo el que te obedece será salvo. No el que sigue a una tradición, no el que sigue a una religión, no el que sigue a una denominación, sino el que sigue esa verdad, ese camino, esa vida que eres tú. Gracias, mi Padre nuestro que estás en el cielo. Gracias, muchísimas gracias por la obra, por tu amado Hijo, el unigénito, lleno de gracia y de verdad. Gracias por el primogénito entre muchos hermanos. Y gracias por el primogénito entre los muertos. Gracias por ese Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, y por su obra redentora. Bendito desde ahora, por siempre y para siempre. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Démosle un aplauso. Gracias.